Bienvenidos una vez más a Protocolo Ciencia. Les saluda con muchísimo gusto Yadira Castellán Rodríguez y los invito a que se queden con nosotros porque hoy tendremos un tema muy interesante, los alimentos transgénicos. Para ello, me complace saludar a Eva María Santos López, investigadora del área académica de química de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, y a Gabriel Betanzos Cabrera, también investigador, pero del área académica de nutrición de esta universidad. Para comenzar con este tema, sabemos que los alimentos son la fuente de energía diaria en nosotros, pero ¿qué son los alimentos transgénicos? ¿Qué se entiende por este término? Bueno, de una forma fácil, un alimento transgénico es aquel alimento en el que se le ha modificado su código genético y se le ha introducido un gen que puede pertenecer a un microorganismo o a una planta o a un animal para darle nuevas características a ese alimento. Por lo general, los alimentos transgénicos lo que se les hace es introducirles genes pues, que mejoren sus propiedades sensoriales o que les hagan más resistentes a las plagas o que necesiten, por ejemplo, menos fertilizantes o que necesiten menos agua para desarrollarse. Entonces, es buscar características especiales. Digamos que alimentos transgénicos, lo que hacemos en este caso, ¿por qué se llama transgénico? Es porque actuamos directamente y seleccionamos qué gen queremos introducir en ese alimento. Pero es algo, lo que es el cruce genético de especies se ha hecho de toda la vida. Por ejemplo, pues ya desde la antigüedad, pues decías, bueno, ¿cómo tengo una vaca que produzca más leche? Pues cruzaban la vaca que mejores características tenía con el toro que mejores características. Entonces, digamos que ese cruce genético o esa cruza se ha dado siempre. Lo que ocurre es que ahora las técnicas moleculares, de las que posiblemente sepa mucho más el doctor, lo que hacemos es seleccionar el gen que nos interesa y introducir ese, no a lo mejor genes no deseados. En este sentido, al sufrir este tipo de modificaciones, nos surge la duda de si tienen el mismo valor nutricional que cualquier otro alimento. Desde luego que sí. Al momento que se le está integrando material genético con otras propiedades, como mencionaba la doctora, de origen externo, el fruto o el alimento es mejorado, especialmente en propiedades nutricionales. No esperemos, o esperemos que en un supermercado encontrar un aguacate grande o frutos con mayor contenido de vitaminas, por ejemplo. Y es precisamente lo que señala la doctora, esto se ha dado tradicionalmente. Inclusive los alimentos transgénicos no es un punto de hoy. En 1994 unos tomates, los conocidos como Flapsat, fueron introducidos inclusive en el mercado, y estos tomates tienen la característica de que tienen una mayor vida de anaquel, es decir, que maduran lentamente, por lo tanto se pueden aprovechar. ¿Podemos hablar de que en nuestro estado se está trabajando con alimentos transgénicos? Bueno, yo no tengo conocimiento. Lo que es mi experiencia, trabajo con la tecnología que se utiliza para crear alimentos transgénicos, que es la tecnología de DNA recombinante o ingeniería genética, la cual se basa básicamente en utilizar enzimas de restricción, en la cual se seleccionan los genes, se cortan y después se introducen a la especie que queremos mejorar genéticamente. En el estado no estoy cierto de que alguien lo pudiera estar trabajando, sin embargo existen instituciones como el CIMESTAD Irapuato, que son, digamos, los primeros en ingeniería genética en el país. Bien, amigos, regresamos después de esta pausa con más información sobre alimentos transgénicos y cómo podemos hacer uso de ellos. Experimenta la ciencia de lo cotidiano. Garza Ciencia. Síguenos por Facebook y Twitter. Fusión IQ. Materia gris. La ciencia desde otra perspectiva. Síguenos por Facebook y Twitter. Garza Ciencia. Análisis y explicación. Temas de tu interés. Garza Ciencia. Síguenos por Facebook y Twitter. Protocolo Ciencia. Enlazados con la ciencia. Garza Ciencia. Síguenos por Facebook y Twitter. Red Universitaria de Divulgación Científica. Qué bueno que continúa con nosotros en Protocolo Ciencia. Ahora nos surge otra duda sobre este tipo de alimentos. ¿Hay algún riesgo de consumirlos frecuentemente?
Pues mire, en la actualidad existe un gran debate. Ciertamente existe un número de población que está en contra, pero también existe una buena población específicamente científica que está a favor. Dejando este debate, en general podemos considerar que es un desarrollo científico en el cual a lo largo de la historia de la humanidad ha dejado buenos beneficios. Ciertamente, antes de que un alimento transgénico salga al mercado, debe analizarse profundamente. No podemos generalizar como que alimento transgénico como algo malo, como algo como cáncer, etc. Cada alimento transgénico debe analizarse minuciosamente para que salga al mercado. Y esto pues es llevado a cabo por organizaciones internacionales como la FAO, la FDA, que antes de sacar al mercado o poner en circulación este producto, pues se tiene que analizar minuciosamente. En general, los alimentos transgénicos han mostrado inocuidad. Sin embargo, pues ha habido algunos casos que no han sido de gran alarma, pero que podrían llegar a ser tóxicos. Y me llega a mi mente en el caso de hace algunos años, cuando a la soya se le introdujo una proteína de nuez de Brasil y resultó ser que el producto obtenido era alérgico. Entonces provocaba alergias a las personas y de tal manera que ya ni siquiera salió al mercado. Yo considero que aquí los alimentos transgénicos deben valorarse uno por uno, debe enfocarse hacia qué población va dirigida, porque si pensamos que puedan ser malos, estamos dando una idea errónea y estamos desaprovechando una oportunidad de utilizar este desarrollo científico para el bien de la humanidad. Claro, se tiene un gran debate sobre consumirlos o no y en qué cantidad, ¿no? Entonces, en este mismo sentido, ¿cuáles son los alimentos más modificados y por qué se llega a dar esta tendencia? Por lo general son los vegetales y sobre todo lo que es la soya y el maíz. Entonces, posiblemente estamos consumiendo transgénicos, aunque no lo sabemos. Los países que más soya y maíz transgénica producen son Estados Unidos, Canadá, China y también en México ya se está produciendo. Entonces, no hay una regla de etiquetado, o sea, nosotros cuando consumimos soya es como ingrediente de muchos alimentos y no es obligado etiquetar como soya transgénica, porque en principio las características son las mismas. Entonces, lo estamos consumiendo y no es reciente, los transgénicos ya llevan 15 años en el mercado y realmente si hubieran supuesto un riesgo para la salud, pues ya se habría sabido. Entonces, hay que pensar que, como decía el doctor, cada alimento transgénico antes de ser liberado pasa muchos controles y no tiene por qué suponer un riesgo, sino más bien hay que aprovechar las ventajas. Estamos hablando de que se mejoran los rendimientos de producción en el campo, que apoya sobre todo también a pequeños productores. Muchas veces, pues bueno, zonas áridas donde tienen pocos recursos de agua disponible, pues también se pueden mejorar los cultivos en esas zonas con plantas que están más adaptadas a climas más secos. Entonces yo creo que son muchas las ventajas y también hay que ser conscientes de que nuestro mundo está creciendo de una forma geométrica, ¿no? Entonces ahora ya somos 7.000 millones de personas y el reto es alimentación para todos. Entonces los transgénicos pues es una opción para cubrir las necesidades que continúan creciendo exponencialmente. Bien, muchas gracias. A manera de conclusión, nada más complementar lo que menciona su compañera. Bueno, decir que los alimentos transgénicos no es cuestión de hoy, sino de hace mucho tiempo, que es una medida alternativa para tratar la desnutrición. Sin embargo, yo quisiera dar unos datos a manera de reflexión, señalando que, de acuerdo a la Asociación Mexicana de Banco de Alimentos, en nuestro país se desperdician alrededor de 300 toneladas diarias de alimento que pudiera servir para alimentar a gente, y que según la FAO, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, señala que mientras 849 millones de individuos sufren de hambre en el planeta, se desperdician alrededor de 1.300 millones de toneladas de alimento en buena producción. Es decir, entonces hay que hacer una reflexión en el presente y dar quizá un paso atrás. Hay que tomar en cuenta mucho esta innovación, si realmente, con qué fines, si es con finalidad de lucro, con finalidad de
explotación. O sea, realmente tenemos que ponernos en un punto neutro y analizar realmente si este puede ser una alternativa para la nutrición, pero ¿qué pasa cuando estamos desperdiciando muchos alimentos? Para mí, por último, es prioridad que toda la población esté bien informada, que se dé la información de forma natural, sencilla, que esté la población informada, porque si una población sin cultura y desnutrición, y en un país como el de nuestro, en poco tiempo no podrá dejar el subdesarrollo. Gracias. Amigos, pues esperamos que les haya sido útil esta información y agradecemos a nuestros expertos y a ustedes también, por supuesto, por su atención y nos vemos en la próxima emisión de Protocolo Ciencia.